Un penalti detenido por Andoni Cedrún y otro marcado por Paquete Higuera sirvieron para demostrar que el Real Zaragoza es uno de los grandes de España. El capitán Miguel Pardeza fue el encargado de recoger la cuarta Copa del Rey conquistada por el equipo maño a lo largo de toda su historia. El Vicente Calderón madrileño se venía abajo entre el ondear de las banderas cuatribarradas y el atronar de los tambores aragoneses. Los jugadores y el entrenador parecía que no abandonarían jamás el estadio, que no podrían. La copa iba pasando de mano en mano. Al día siguiente, toda Zaragoza y todo Aragón se volcaron para recibir al equipo triunfador, que posó con el trofeo ante el entusiasmo general. Mientras tanto, la Pilarica lucía más radiante que nunca con el escudo del club en su manto. Y a la mente de los aficionados aragoneses regresaba la imperecedora imagen de la mítica delantera de los 5 magníficos. El gobierno aragonés también se acuerda del deporte. Aragón tiene 1.500 instalaciones con casi 5.000 espacios deportivos. En los próximos meses se terminarán 23 nuevos pabellones y comenzarán las obras de 11 más. Casi 50.000 niños participan en los Juegos Escolares. Gracias a los servicios comarcales de deportes, más de 200.000 aragoneses pueden practicar de manera habitual su actividad preferida. El gobierno aragonés está con todo el deporte porque todos juntos Aragón gana. Esto es la Copa, el torneo de la pasión en la grada y en el césped, la competición del caos, del entusiasmo, de la fuerza, de la entrega total. Porque aquí no cabe el enmendar hierros, el rectificar sobre la marcha con muchos partidos por delante, el hacer valer la regularidad o la clase continuada de una buena plantilla. La Copa es lo fulminante, lo total. Cada partido es una final, un esfuerzo intenso, un consumirse como un fogonazo de pólvora. 31 años después de la fusión del Real Zaragoza y del Club Deportivo Iberia, 2 históricos equipos de Aragón, el Real Zaragoza Club Deportivo llegaba por primera vez a una final de la Copa del Generalísimo. Después de golear por 4-0 al mítico Madrid de Di Stéfano, en una de las primeras grandes tardes de fútbol que empezaban a disfrutarse en la Romareda, el Zaragoza optaba a su primer gran título. Por primera vez llega el Zaragoza a la final. Comienza la etapa cumbre del club aragonés, la época conocida por la de los magníficos. Jugada personalísima de Pereda que tira al poste sin que Yarza pueda hacer nada para atajar el primer gol azulgrana. Pereda y Coxis hacen una buena combinación que templa este último directamente a la red. 2-0. Nuevo peligro para los maños que Yarza desvía casi con las uñas. El forcejeo de Zaldúa y Santa María tiene el desenlace que contempla.
Una falta lanzada por Murillo que rebota en la barrera y deja a Villa en buena posición para un tiro que hace inútil la estirada de Pesudo. Es el 3-1 final. En 1964, tras completar una magnífica delantera con el brasileño Canario y el tinerfeño Santos, el Real Zaragoza fue imparable hacia el título de Copa. Marcelino venía de hacerle un histórico gol a Rusia. Villa y La Petra habían llevado la Copa de Ciudades en feria hasta Zaragoza. Y aquella tarde del 5 de julio, esos mismos goleadores tampoco sintieron piedad del portero colchonero Medina Beitia. El tanto del honor del Atlético de Madrid lo marcó el morenito Cardona, escondido tras el poste. El entrenador zaragocista Luis Bello salió a hombros de Chamartín con la primera copa ganada por los aragoneses. Sin embargo, en la final de Copa del 65 y también frente al Atlético, Cardona se pudo vengar de la derrota del año anterior, marcando el único gol del encuentro que se jugó en Chamartín. Marcelino y Violeta estrellaron el balón en los postes. La derrota, sin embargo, no desmerecía a un equipo capaz de llegar 3 veces consecutivas a la final de Copa. En el cenit futbolístico de los 5 magníficos, el Real Zaragoza alcanzó su cuarta final copera consecutiva, tras apear al Barcelona en las semifinales. Ese 29 de mayo en Chamartín le esperaba delante un equipo muy sólido, el Athletic de Bilbao. El Zaragoza dominó absolutamente a su rival durante los 90 minutos de juego, creando jugadas ofensivas de un modo constante. El público se tuvo que rendir a la evidencia y desde el principio se decantó del lado del equipo que llevaba la responsabilidad del juego. En el minuto 26 de la primera mitad, Villa consiguió superar al portero Iríbar desde muy cerca tras una jugada de Santos y Marcelino. Tras serle anulado otro gol a Villa por fuera de juego de un compañero, un rechace del poste a cabezazo de Marcelino en el minuto 40 de juego permitió a La Petra establecer un 2-0 que sería definitivo por culpa de las brillantísimas intervenciones del Chopo Iríbar. Fue tal la producción atacante del Zaragoza que Iríbar confesó que había sido el partido en el que más trabajo había tenido. Los aficionados, entusiasmados por la calidad del metabasco, que tuvo intervenciones magistrales, corearon una estrofa luego muy popular que decía: Iríbar es cojonudo, como Iríbar no hay ninguno. Diez años hubo de esperar el Zaragoza antes de volver a una final de Copa. De la mano de los zaraguayos Nino Arrúa y Lobo Diarte y con la dirección de Luis Cid Carriega, el 26 de junio del 76, el Real Zaragoza disputó la final en el Estadio Santiago Bernabéu a uno de los mejores Atléticos de Madrid de siempre. El arbitraje de Segreyes del Pilar fue muy casero, como recogieron las crónicas de la época. Un solitario gol del capitán colchonero José Eulogio Gárate en el minuto 25 le permitió a él mismo recoger de manos del recién coronado rey Juan Carlos la última copa denominada del Generalísimo. Estadio Vicente Calderón. Otra vez 10 años más tarde, un nuevo Zaragoza dirigido por Luis Costa esta vez se enfrentaba al flamante finalista de la Copa de Europa, el Fútbol Club Barcelona de Bernd Schuster. Ese 26 de abril del 86, miles y miles de aficionados aragoneses se hicieron sentir en el transcurso de las horas previas del encuentro en los puntos más representativos de la capital, llegando incluso a hermanarse con los aficionados rivales, también desplazados en gran número. La deportividad presidió los prolegómenos del encuentro con dos aficiones ejemplares que animaron en todo momento la espera. El Zaragoza fue el primero en llegar a los vestuarios. ¿Intentaba acaso ponerle presión al equipo que con los años acabaría por inventar este concepto? La expectación por este choque fue verdaderamente extraordinaria. El país entero parecía concentrado para disfrutarlo. En el césped Sánchez Arminio, director de la contienda, en el palco de honor Su Majestad el Rey Juan Carlos. El equipo aragonés partía como víctima propiciatoria, pero a la hora de la verdad supo imponer su ritmo ante los hombres de Terry Venables, que se habían paseado prácticamente a lo largo de la temporada por los campeonatos nacionales. El Zaragoza apenas sí dejó resquicios al cuadro catalán, a pesar de los esfuerzos de prácticamente todos los jugadores azulgrana, especialmente Carrasco, que gozó de una gran oportunidad
y también a pesar del ímpetu del alemán Bernd Schuster, que entonces atravesaba la mejor forma física de su carrera deportiva. El partido respondió a la que de una final así se esperaba, con toma y daca obsesivo en el que se sucedieron las oportunidades ante los guardametas, que eran Cedrún y Urruti. Pardeza no pudo marcar en una ocasión que ni pintada. Tampoco Pichi Alonso, por los azulgrana, encontró el camino del gol. Una y otra vez, los defensores ganaban la partida a los atacantes. Las cosas cambiaron por completo en el minuto 34 del primer tiempo, cuando un disparo envenenado del poeta del gol, el principito uruguayo Rubén Sosa, descolocó por completo a los azulgrana. La pelota tocó en Pichi Alonso y despistó lo suficiente a Urruti, que nada pudo hacer para atajar el que sería el gol del triunfo del Zaragoza. El equipo maño se tomaba cumplida venganza de aquella derrota de 1963 en el Camp Nou, en la primera de sus finales disputadas. En el segundo tiempo, a pesar de los ímprobos esfuerzos del ataque catalán, Andoni Cedrún y la estrategia maña de contención consiguieron mantener a cero la puerta aragonesa, sumando así su tercer éxito copero y tal vez el más sonado de todos. Antes de finalizar el encuentro, los catalanes redoblaron sus esfuerzos con el único objetivo de neutralizar la ventaja de los blanquillos. Hasta Migueli se añadió al ataque azulgrana, que volvió a fracasar en su empeño de batir a Cedrún. Carrasco tampoco acertó en una gran ocasión, y a la postre el que pudo sentenciar fue el Zaragoza, pero sus hombres se entretuvieron en esta oportunidad que no llegó a concretarse. Al final, Luis Costa y sus hombres pudieron dar rienda suelta a su alegría sobre el césped del Estadio Colchonero, mientras Zaragoza y Aragón estallaban de júbilo con un grito unánime: ¡Aupa, campeones! El Real Zaragoza llegaba por séptima vez a una final copera el 26 de junio de 1993 de la mano de un novel entrenador llamado Víctor Fernández. Enfrente estaba un Real Madrid con ganas de desquitarse de su segundo tropiezo liguero consecutivo en Tenerife. El Zaragoza había preparado meticulosamente la ocasión y no quería malgastar la oportunidad de triunfar ante miles y miles de aragoneses que se desplazaron a Valencia para acompañar a sus jugadores. Los años pasan, pero la afición del Zaragoza sigue siendo ejemplar. El Luis Casanova presentaba el aspecto de sus mejores tardes. El equipo maño saltó al estadio del Valencia decidido a hacerse con el triunfo. Un primer penalti no señalado por el veterano colegiado Urío Velázquez, cometido sobre Gay, pudo haber encarrilado favorablemente la final. El árbitro se ganó una fenomenal bronca por su error. El Zaragoza mereció mucho más en este partido final. Le perdió si acaso el respeto a su rival, pero su frescura no tuvo tradición en el marcador. Poyet pudo hacerlo, pero el balón se le fue fuera por muy poco. Los desaciertos del trío arbitral pudieron más que la fe del Zaragoza, que era mucha. Para colmo de males, una brillante jugada de los blancos fue espectacularmente rematada por el buitre cuando se llevaba media hora del partido. Jugando contra el cronómetro, el equipo maño no supo encontrar el camino del gol, ni siquiera a escasos centímetros de la portería, como le sucedió a Moisés. La mala fortuna se le enganchó a las botas de los hombres del Zaragoza. Urío Velázquez no sancionó con penalti esta falta cometida sobre Higuera, y en el minuto 79 el Madrid aumentó su ventaja con un gol de Lasa al servicio de Butragueño.
Las penas del Zaragoza serían muchas y Astagay falló incomprensiblemente un gol cantado completamente solo ante el Metabullo, lo que habría aliviado el mal sabor de boca aragonés. Y llegó el 20 de abril de 1994. Otra vez en el Vicente Calderón, el Real Zaragoza se enfrentó a un sorprendente Celta de Vigo en una final inédita. Era la segunda vez que alcanzaba este honor el conjunto gallego. Los célticos frenaron todas las acciones ofensivas aragonesas para desesperación de Víctor Fernández y su cuadro técnico. El guardameta internacional del Celta, Cañizares, evitó con algunas de sus intervenciones las opciones mañas de gol en un primer tiempo en el que puso de manifiesto sus auténticas posibilidades de cara al futuro. Y el transcurrir de los minutos solo hizo que acrecentar el ansia de las gradas multicolores del Calderón. Tras el espectacular comienzo del Zaragoza, que debió sentenciar en la primera media hora del choque, las fuerzas se nivelaron y el juego entró en una fase menos vibrante, más gris. Aragón recibió su primera amonestación al tiempo que el Celta empezaba a mostrarse peligroso. Cedrún no pasaba apuros, pero la amenaza de los celestes era ya evidente. Al filo de los 90 minutos reglamentarios y después de varias acciones de Gudel, una milagrosa intervención de Cedrún que estuvo realmente prodigioso y salvó a su equipo de perder esta final, lo que hubiera sido injusto. El cabezazo fue del céltico Salva. Llegó esta oportunidad de Higuera y la posterior segunda amonestación para Santi Aragón, que dejó a su equipo con 10 jugadores. Las cosas se le complicaban al Zaragoza, que debió de recurrir a la prórroga con solo 10 hombres frente al Celta de Vigo. En la prórroga nada quedó decidido, hubo muy pocas ocasiones de gol. Daba la impresión de que los dos equipos aceptaban retarse a penaltis. Cañizares resolvió el poco trabajo que tuvo calentando para la serie de lanzamientos que se le avecinaba. La última oportunidad del Zaragoza fue este disparo de Nayim, que por supuesto el meta internacional salvó sin ningún apuro. Las espadas estaban en alto y sin más demora se pasó a la tanda de penaltis. Todos acertaron, cada uno a su manera. Andrisajevic, Cáceres, Gudel, Nayim por el centro, que puso el 2-2. Dadier, Darío Franco, que estuvo a punto de fallar. Losada. Rojo cruzaba los dedos y aún faltaba lo peor. Gay puso el 4-4. 8 lanzamientos, 8 goles. Después Alejo envió el balón a las manos de Cedrún ante la euforia aragonesa y la preocupación nuevamente de Chechu Rojo. El último en lanzar era Paquete Higuera. El delantero remató la faena desde el punto de penalti antes de enloquecer junto a los fieles seguidores aragoneses del Gol Sur. El Real Zaragoza conseguía de esta manera su cuarta Copa de España de un total de 8 participaciones en una final del Torneo del CAO, justo 30 años después de su primer triunfo. Los jugadores no se lo podían creer. Las escenas de júbilo parecían no llegar a su fin. Todos se abrazaron en el césped, donde Cedrún le dedicó la copa a su hija. Las imágenes lo explicaban todo.
El capitán Miguel Pardeza pudo recoger por segunda vez la Copa del Rey conquistada con el Club Maño. Un hito que comparte con Cedrún y con 8 jugadores más de aquellos que formaron un espléndido equipo de la prodigiosa década de los años 60. Anoten: Yarza, Santa María, Reija, Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra, nombres de oro de la historia del club aragonés. La euforia se desató en el Vicente Calderón y los jugadores dieron la vuelta al ruedo entre aclamaciones. Al día siguiente, el recibimiento fue todo un suceso en la capital aragonesa, con unos 120.000 aficionados aguardando a los campeones. Tras haberse ganado en solo 30 años el epíteto de Grande de España por todos los títulos conseguidos, el Real Zaragoza tiene ahora ante sí la opción de convertirse también en un grande de Europa. El reto está servido. En el interior de la basílica, la plantilla del club hizo la ofrenda obligada a la Virgen del Pilar. Era el punto y final a la hermosa aventura de la final de la Copa del Rey.